Bienvenidos a Conectados. Estamos ya en el taller número 3, que es el cierre del tema de esta serie que hemos denominado La familia según el corazón de Dios. Recordemos que Dios concibió la familia para que sigamos sus pasos en el cuidado de nuestros hijos, para que también reflejemos su paternidad. Tanto el hombre y la mujer complementan el reflejo de la paternidad de Dios sobre sus hijos, y también para que sigamos sus pasos en la disciplina de nuestros hijos. Ahora entendamos cuál es el deseo de Dios entonces en la familia, así como hablamos que Dios tiene un diseño para la familia, también hay un deseo profundo en el corazón de Dios, y es que se pueda construir una familia firme en el conocimiento de Él, que los padres podamos construir una familia firme en el conocimiento de Dios. En este momento te voy a invitar a que tomes tiempo con tu grupo y que compartan ahí entre todos, puedan compartir qué aspectos creen ustedes que haría que su familia fuera un hogar firme. En el Evangelio de Lucas, capítulo número 8, verso 21, Jesús define a sus discípulos como su familia. Él dice: mi madre y mis hermanos son estos que oyen la palabra de Dios y la ponen por obra o la hacen. Al pensar y meditar qué cosas hacen que un hogar sea firme, tenemos que referirnos nosotros entonces a nuestro modelo, nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo hizo algo muy particular. En Lucas 8:21 Él define quién era su familia. Él dijo que su madre y sus hermanos son aquellos que escuchaban la palabra de Dios y la hacían. Por lo tanto, tomaremos entonces a nuestro Señor Jesús como el modelo por excelencia para ver qué es lo que Él hizo con sus discípulos y en este caso con su círculo familiar, para que ellos fueran una familia firme. Así que, tomando el modelo de Jesús, preguntémonos qué hizo Él con su familia. Y tenemos que resumirlo en tres aspectos o tres puntos principales. Número uno, Él les dio a conocer la persona de Dios. O sea, Él como el Padre o el hermano mayor les dio a conocer a sus discípulos la persona de Dios. Número dos, les dio un propósito que ha trascendido de generación en generación. Fue algo firme, fue una enseñanza que ha perdurado a través de las generaciones. Y también les enseñó a hacer la voluntad de Dios. Ahora comenta entonces una vez más con tu grupo qué son esas cosas que día a día Jesús hizo para tener una familia firme, aún a pesar después de su partida o de su ausencia, también a pesar de la persecución que tuvieron ellos y también a pesar del acecho del enemigo. Veamos entonces qué son esas cosas que Jesús les enseñó a sus discípulos, a su círculo familiar, para que fuera un hogar firme, para que fuera una comunidad firme, aún en medio de la ausencia del mismo Señor Jesucristo cuando Él partió de esta tierra, aún por encima de la persecución y aún por encima de las acechanzas que el enemigo hacía sobre ellos. Lo primero que debemos decir nosotros es que Jesús les enseñó a buscar al Padre siempre. ¿Cómo? A través de una vida de dependencia de Dios. Buscaba la dirección de Dios por las mañanas, y la voluntad de su Padre era primero que todo. Así que Jesús les enseñó a buscar siempre a Dios y depender de Él en todas sus decisiones. En Mateo capítulo número 6, verso 33, nuestro Señor Jesucristo dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Cuando habla de todas estas cosas, se refiere al vestido, se refiere al pan, al alimento. Así que, aunque la Escritura nos enseña del cuidado de Dios que Él tiene sobre nuestras necesidades, la clave es buscar prioritariamente o primeramente el reino de Dios y su justicia, y depender de esa búsqueda para que todo lo demás también, como dice la Escritura, sea añadido.
Este punto tiene de la dependencia de Dios, el buscar a Dios, tiene una estrecha relación con el punto número 2, porque algo que nuestro Señor Jesucristo hizo a sus discípulos fue enseñarles a orar. ¿Cómo lo hizo? Bueno, Jesús sabía orar. Además, Jesús practicaba la oración, oraba diariamente y le enseñó a sus discípulos a orar. Vemos ejemplos especiales de la oración cuando Él bendijo y los panes y los peces y estos se multiplicaron para dar de comer a una multitud. Vemos cómo Jesús oró al Padre antes de llamar nuevamente a Lázaro a vida. Y vemos por todo el Evangelio cómo se relata que Jesús dice se levantaba aún estando oscuro y se iba al monte a orar, a buscar a Dios, a depender de Dios por medio de la oración. Fue tal el impacto con esta práctica que en Lucas capítulo número 11 verso 1 vemos que los mismos discípulos le solicitan, le piden a nuestro Señor Jesucristo que les enseñe a orar. Él dice que cuando estaba orando en cierto lugar y terminó, sus discípulos o uno de sus discípulos se acercó y le dijo: Señor, enséñanos a orar. Y esa era ellos vieron la causa y el efecto. Miraban cómo el Señor Jesucristo oraba y obviamente cómo esa oración traía resultados. Y cuando uno aprende eso, pues se conecta con Dios y tiene acceso a esa vida sobrenatural que hay en el Señor. También para poder hacer la voluntad de Dios, ¿sí? Y para poder orar correctamente, es necesario este punto número 3 que el Señor Jesucristo le enseñó a sus discípulos, que fue a afirmarse en la palabra, conocer la palabra de Dios. O sea, nos es necesario, para hacer la voluntad de Dios y para orar correctamente, nos es necesario conocer la palabra de Dios. Así que Jesús le enseñó a sus discípulos y les afirmó en las Escrituras. Algo que Él hacía deliberadamente para que ellos aprendieran a interpretar los eventos de su vida, de su día a día, a través de la palabra de Dios o con la palabra de Dios. Usualmente miramos cómo Él decía: escrito está, para referirse ya sea para dar una enseñanza de la palabra, del mensaje de Dios, o para hablar acerca de algo que estaba sucediendo donde ellos tenían que entender cuál era la verdad de ese asunto. En Juan 17:8, la oración que nuestro Señor Jesucristo hace expresa que Él entregó las palabras o el mensaje que recibió del Padre, lo entregó a sus discípulos y ellos lo recibieron, y al recibirlo, por esta razón creyeron. Dice la Escritura: porque yo les he dado las palabras que me diste, y los recibieron, y entendieron que en verdad salí de ti, y creyeron que tú me enviaste. La razón de enseñar la palabra es, obviamente, creer en Dios, es depender de Dios, es poder buscar a Dios y creer que Él responderá. Eso nos lleva entonces también al siguiente punto, al punto número 4, que es que Jesús les enseñó a sus discípulos, a sus hijos, a tener fe. Y es algo que nosotros los padres también podemos enseñarle a nuestros hijos, a tener fe. La fe es algo tan poderoso que la misma Biblia hace la comparación de que por medio de la fe podemos hasta mover montañas. La fe cambia nuestra manera de ver la vida. La fe nos puede sacar de las tinieblas a la luz y nos enseña a conocer a Dios. La fe es la combinación de dos ingredientes poderosos y transformadores: esperanza y convicción. Algo que tenemos que dar en nuestra casa, algo que debe estar en nuestra casa: tener esperanza, esperanza de un futuro mejor, esperanza de que la visión de Dios se cumplirá, esperanza de que nuestros hijos tendrán ese futuro que nosotros anhelamos para ellos, esperanza de que podemos resolver cualquier conflicto que venga a nuestras vidas, y la convicción de que por medio de Dios así será. Entonces vemos una vez más lo que nuestro Señor Jesucristo enseña en Marcos capítulo número 11 versos 22 y 23. Jesús respondió diciendo: tened fe en Dios. En verdad os digo que cualquiera que diga a este monte: quítate y arrójate al mar, y no lo dude en su corazón, sino crea
lo que dice le será hecho, entonces dice le será concedido. Jesús nos enseñó entonces a través de este versículo que al tener fe en Dios debemos, número uno, confesar lo que creemos, hablar. Nuestras palabras son poderosas y dan vida o dan muerte, dice la Escritura también en Proverbios, pero es importante confesar, decir lo que nosotros esperamos, a no dudar, dice la Escritura, que no dudemos en nuestro corazón. En este caso la duda es tener miedo, es tener temor, se refiere a temer que no va a pasar, a que no van a suceder las cosas. Pero también en lugar de tener miedo, dice que debemos creer. Y al creer, la convicción viene y entonces nos movemos hacia aquello que es la voluntad de Dios. Entonces, al ver todos estos puntos, los 4 que hemos platicado el día de hoy, así es como entendemos que Jesús les enseñó a sus discípulos a confiar en la voluntad de Dios. A través de estos puntos, también nosotros podemos ayudar en nuestra casa, asistir en nuestra familia, a que los que son parte de nuestra familia confíen en la voluntad de Dios. Ya que si creemos que Dios tiene el mejor plan para nuestras vidas y tiene el mejor plan para nuestra familia, Dios también puede cambiar cualquier situación en la que estemos pasando hoy, aún por adversa que ésta sea. Al confiar en la voluntad de Dios, podemos nosotros entonces también orar lo que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo en Mateo 6, capítulo 6, verso número 10. Venga tu reino y hágase tu voluntad. Entendiendo algo, creyendo algo, que la voluntad de Dios siempre será buena, agradable y perfecta. Ahora, con tu grupo, podrán trabajar en la elaboración de un devocional que pueden usar en su tiempo personal con Dios o también en un tiempo familiar con Dios. En este taller de hoy y con este devocional podrás ver aplicados todos los puntos que vimos el día de hoy. Esperamos con esto apoyarte en la construcción de una familia en el conocimiento de Dios, en una familia que esté firme en el corazón de Dios.